Para mí es un gusto poder presentar a una de las mejores locutoras de Guatemala. Tenemos ese honor de que nos acompañe. La habíamos querido tener desde hace bastante tiempo. Nos hubiera gustado también tenerla de manera presencial, ¿verdad? Pero la tenemos hoy y pues es para que aprovechemos todos a realizar esas preguntas, esas dudas que tenemos pues para nosotros mismos y para poder apoyar a otras personas, ya que la mayoría de que estamos acá pues somos estudiantes o ya son profesionales de la psicología y esa es nuestra eh, intención primordial, poder apoyar a las personas que tienen estas dudas o estos problemas sobre sexualidad. Entonces yo voy a dejarle el tiempo a la licenciada Yulisa. Como les comentaba, ella es locutora ya durante hace varios años en Emisoras Unidas con el programa Íntimamente Yulisa. Y pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida, licenciada. Es un gusto para nosotros poder tenerla. Muchas gracias. El gusto es mío. Realmente me siento muy complacida de poder compartir con un público tan selecto y sobre todo pues ávido de recibir esa información basada en evidencia científica que tiene que ver con la sexualidad humana. A la gente no le gusta hablar de la sexualidad porque piensan que eso es algo que debe hablarse, no sé, en la oscuridad de la noche, debajo de la sábana, sin que nadie se dé cuenta. Y realmente no es así. Tenemos que hablar de la sexualidad como hablar del amanecer, del anochecer, del clima, ¿no? De la coyuntura política, social y todo lo que vemos y tenemos a diario en nuestra bella Guatemala. Y de esa cuenta es que esta noche pues vamos a tener una noche muy agradable en donde vamos a poder conocer algunos aspectos relacionados con la sexualidad humana. Un tema muy álgido, un tema lleno de mitos, de tabúes, de realidades. Y vamos entonces a desnudar la sexualidad. No sé si están viendo ustedes la pantalla. Que alguien me conteste, por favor. Les estaba compartiendo mi pantalla. La presentación se ve muy bien, licenciada, gracias. Sí, perfecto, perfecto. Sí, entonces estamos en la marcha. Vamos a hablar un poquito acerca de la sexualidad. La vamos a desnudar. Vamos a desnudar la sexualidad porque vamos a conocer de ella. Como bien lo dijo el compañero, no podemos hablar a profundidad porque no nos alcanza el tiempo. Es muy poco el tiempo que tenemos esta noche para compartir. De hecho, yo inmediatamente al terminar acá, pues los invito para que se enlacen en Íntimamente Julisa, que tengo invitado de lujo también y vamos a hablar de algunas preguntas que se le tienen que hacer al ginecólogo. Hoy tenemos invitado en Íntimamente Julisa y ustedes tienen que conocer también esos temas. Entonces vamos a desnudar la sexualidad humana. Vamos a conocer todos esos mitos, todos esos tabúes que encierra ese tema tan fascinante, ese tema tan bello y que todos tarde o temprano pues aprendemos a conocer, a disfrutar. ¿Y qué pasa? Que la educación sexual promueve cambios en actitudes que dan lugar a mucha tolerancia y a respeto, sobre todo, de las conductas y los valores de otras personas. Estas actitudes propician la aceptación de la diversidad, que es parte de la sexualidad, y que hoy es un tema muy álgido, porque como nos basamos en evidencia científica, tenemos que reconocer que la sexualidad es muy amplia, y no solo la tuya y la mía, no solo lo que a mí me apetece, me agrada, me gusta y me satisface sexualmente hablando, sino también lo que les gusta, les satisface y les promueve placer a otras personas. Entonces, la educación sexual surge como un recurso muy urgente para contrarrestar, obviamente, la falta de información, todos los prejuicios existentes, la poca autoestima, las confusiones también en la planeación de vida y en la toma de decisiones que se padecen durante la adolescencia. Y digo padecen porque adolescencia significa adolecer de, o sea, que te hace falta algo. Y han tildado a la adolescencia de una época difícil, una época problemática, una época, y no es cierto, cambiemos ese mito también, por favor. Cada etapa de nuestra vida promueve un cambio,
un cambio de actitudes, de conductas, un cambio incluso en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Y si al niño le enseñamos desde chiquitito que la adolescencia es terrible, que es mala, que ustedes están en un proceso de adolescencia, la adolescencia se termina hasta los 24 años. Y yo no sé ustedes, pero yo mi adolescencia la viví de una manera maravillosa, gratificante, alegre, pues haciendo lo que me correspondía, siguiendo, por supuesto, la educación que nos dan los principios y todo lo que me fue inculcado para garantizar con ello no solo mi bienestar físico, sino que también mental y emocional. Y eso es lo que promueve la educación definitivamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de sexualidad o de sexo, pues tenemos que conocer que tiene propósitos, la educación de la sexualidad. Y uno es promover la toma de conciencia, el otro es mostrar y propiciar una actitud de compromiso. Fíjense, todo esto involucra a mí como individuo, a mí como persona, a mí como Yulisa, o sea, promoverme una toma de conciencia pues acorde a mi sexualidad. Mostrar y propiciar actitud de compromiso. ¿Qué voy a adquirir yo al despertar mi sexualidad, al conocer mi sexualidad, al disfrutar mi sexualidad? Y por supuesto, buscar la ejecución. Pero buscar la ejecución con responsabilidad, con madurez y sobre todo con información basada en evidencia científica y no en cuestiones netamente a veces culturales, que es importante que como entes sociales respetemos culturas y todo lo que nuestra sociedad nos pide, pero también tenemos que entender que no significa que nosotros estemos de acuerdo con eso o que querramos compartir específicamente lo que la sociedad está indicando. Entonces, la arquitectura sexual como tal, tenemos que conocernos, tenemos que conocer la anatomía, la fisiología, la arquitectura sexual. Y una buena educación sexual logra que la persona vea la sexualidad como algo amplio, mucho más amplio que simplemente la genitalidad, solo los genitales y la reproducción, ¿verdad? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. No, que no veamos la genitalidad y la reproducción, sino que reflexionemos sobre el individuo de manera integral en las diferentes facetas en las cuales nosotros nos desarrollamos. Y cuando nosotros damos este tipo de educación de la sexualidad, pues también es necesario que la abarquemos en su totalidad. No solo con lo que yo creo o con lo que yo aprendí o con lo que yo pensé que así sería, sino que lo abarquemos en la totalidad. Y esto es lo que a lo largo de la historia grandes pensadores, grandes científicos han estudiado, los científicos que han marcado un hito en el estudio de la sexualidad y sus manifestaciones normales. ¿Se imaginan una cama compartida por Havelock Ellis, que fue uno de los primeros, el primero que consideró al sexo con o sea, independientemente de la moral? Antes era todo era procreación y amor y todo y nada más. Y él dijo, no, sexo también puede ser pura genitalidad, placer, goce y no solamente cuestiones morales. Luego vino Kraft Ebing, que acuñó los términos de masoquismo y sadismo tan utilizados hasta películas y cuántas cosas existen hoy en cuanto a estos temas. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, por ejemplo, sus teorías psicoanalíticas del sexo han permitido y en algún momento han perdido cierta vigencia, pero han mantenido algunas cosas que en su momento fueron tomadas como algo que así era. Hoy por hoy dice uno, no, ya han habido otros avances y va dejando uno algunas cuestiones de la postura de Sigmund Freud, algunas teorías de Alfred Kinsey, cuyas estadísticas siguen siendo muy valiosas. Todos nosotros, los que estudiamos los temas de la sexualidad, pues nos basamos en las estadísticas de este experto. Y por supuesto, los grandes de la sexología, Masters y Johnsons, que todos ellos pues han contribuido a la edificación por eso hablamos de la arquitectura de la sexualidad, ¿no? La edificación de ese gran edificio casi terminado que es hoy en día el conocimiento del comportamiento sexual humano.
Ay, perdón, pero este ruido no se lo puedo quitar yo. Ya lo tenía ahí. Así que vamos entonces y vamos a conocer que la escuela y la familia son la base de nuestra educación sexual. La escuela, pero principalmente la familia, porque nosotros aprendemos en la familia. Bien decían las abuelitas, es que eso no se aprende en la escuela, eso se mama. Y en verdad, los buenos principios, las buenas costumbres, el respeto, todo eso, decían las abuelitas, eso no se aprende en la escuela, eso se mama, eso se aprende en casa. Entonces, la educación sexual se aprende en casa. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Cómo vamos a dejar de tener una sociedad machista cuando en casa el padre tiene una conducta machista, tiene varias parejas sexuales, tiene un amante, tiene a la mamá, tiene a la prima, tiene a la tía, o la mamá tiene al de la esquina, tiene al otro? Entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando nosotros a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo? Por eso es que tú eres el responsable de tu propia sexualidad y de los que vienen detrás de ti. Así que hay que tener mucho cuidado y sin estar pensando en cuestiones netamente morales, religiosas y espirituales, sino tal vez sociales y sobre todo de salud sexual y reproductiva. Los estudios señalan que los programas de educación sexual, cuando son impartidos, por supuesto, adecuadamente, no aceleran la iniciación sexual de los jóvenes. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque se cree como es un mito, ¿no? Pensar que cuando educamos a los jóvenes en cuanto al tema de la sexualidad, las relaciones sexogenitales, el uso adecuado del condón, los métodos anticonceptivos, lo que estamos haciendo es diciéndoles tengan sexo. Vayan, salgan a la calle y tengan sexo. Y eso no es cierto. Tales programas, si se dan antes de que los jóvenes empiecen a tener relaciones sexuales, va a ser mucho mejor porque van a utilizar anticonceptivos, se van a cuidar de enfermedades o infecciones de transmisión sexual, van a utilizar siempre un condón, van a respetar a su pareja. Entonces, la educación sexual amplía los conocimientos acerca del tema, que es lo que estamos haciendo esta noche, y esto es la base para promover, por supuesto, conductas responsables como seres humanos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado historias de personas que dicen, pues yo empecé besándome con él y cuando vi, pues estaba teniendo sexo y bueno, ahí tengo un hijo, mi mamá me lo cuida, ella se queda con él porque ni siquiera sabe qué pasó? Saben que el sexo promueve o conlleva la reproducción, pero no tienen idea de la importancia que tiene entonces que nos eduquemos en cuanto a estos temas. ¿Y por qué pongo la imagen de Emisoras Unidas y de Íntimamente Julisa? Porque desde hace más de 20 años me he tomado aquí en la espalda esa labor social y educativa de orientar a las personas en cuanto a temas de sexualidad, dejando por un lado todos los mitos y los tabúes que existen y haciéndolo de una manera responsable y basándome en evidencia científica. Y los resultados, pues, después de 2 décadas se observan, se ven, ya son palpables. Personas que llaman y dicen, mire, yo la escuchaba desde jovencito y yo estoy muy bien, que estoy felizmente casado. Entonces uno, pues, comprueba a través de eso que definitivamente la educación sexual es una materia que debería de ir incluida en la currícula educativa. Allí debería de ir el tema. Por supuesto que ya está incluido, pero ¿qué tanto se platica o qué tanto se abarca cuando ni siquiera los mismos docentes manejan esa información o cuando tienen la presión de los padres de familia que están ahí constantemente diciéndoles qué hacer y qué no hacer y qué dejar de hacer? Entonces, es importante que ustedes, que son los jóvenes y los futuros profesionales en la salud emocional, mental, pues tomen en consideración este asunto. También creo que es importante que sepamos que hoy por hoy estamos bombardeados de sexualidad y de sexo por todos lados. Hacia donde nosotros vemos lo que nos venden es sexo. Nos promueven cuerpos desnudos, nos promueven la utilización de nuestro cuerpo hasta para vendernos un perfume. Y está perfecto. El cuerpo es bello, el cuerpo es maravilloso, el cuerpo es fascinante. Sin embargo, se ha desvirtuado la sexualidad como tal. ¿eh? Hay marcas como las que ustedes pudieron ver allí que promueven la inclusión, el respeto de la sexualidad de todo el mundo en sus diferentes formas. Y por alguna razón es importante que esas personas que aún están en contra de aprendan a respetar y aceptar este tipo de situaciones. Las edades del sexo.
Esto es bien importante. ¿A qué edad empezamos nosotros? El desarrollo infantil es una compleja suma de experiencias, de diálogos, de límites, de horizontes, de preguntas. Imaginen ustedes todo lo que los niños manejan, imágenes, normas, modelos, discusiones, todo lo que nosotros les enseñamos a nuestros niños. Y como parte de este desarrollo es lo que vamos formando para que, para el camino a una sexualidad que también está compuesta, por supuesto, de interacciones, de valores, de posturas, de decisiones, de emociones, de intensos, de amores, también los niños, de desamores, que suman unos y otros, producen en niños maneras diferentes de pensar y de determinar, por supuesto, esas cuotas de alegría, de placer y de pertenencia que van a esperar durante la vida. O sea, nosotros vemos a nuestro recién nacido y lo vemos, ¡ay, el gran músico, el gran poeta, la gran bailarina! Y realmente tenemos que enseñarles a que ellos busquen su propio camino, que ellos sepan que la vida es de ellos, que la vida es hoy y es ahorita y que tienen que disfrutarla. Eso no significa ser libertinos con nuestros hijos, no puede. Y yo se los digo porque yo soy madre. Yo estoy criando juntamente con mi esposo dos hijos varones, dos adolescentes, uno de 15 y uno de 17 años. Y hasta el día de hoy, pues ellos son capaces de poder discernir qué está bien, qué no está bien, cuál elección es mejor para ellos, sin que papá y mamá tengan que decirles esto no lo hagas por esto no lo hagas por el otro, no hagas aquí, no hagas esto. Y esto es porque desde pequeños se les ha instruido, se les ha educado, se les ha informado, se les ha hablado de sexualidad desde siempre para que no sean sorprendidos también. Y esa imagen que ustedes ven ahí, esta foto es de mi hijo Pedro Pablo, mi esposo. Este es uno de los lockers de uno de los medios de comunicación en donde yo trabajé. Y entonces, obviamente, una chica bellísima como ella, pegado en los lockers, como suele pasar, ¿verdad? Y entonces me llega a traer mi esposo con mi hijo y mi hijo ve el rótulo y lo primero que hace es verle las mamas a la modelo. Y entonces, quiero contarles que con esta fotografía me gané el primer lugar en un concurso del Día de la Madre de las fotografías de los niños, porque le puse una frase, algo así como, papi, ¿crees que ella nos invite a desayunar? Y que mi esposo le contestaba, creo que sí, pero no se lo digas a mamita, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque él lo que le llamaba la atención eran las mamas, no como las pudo haber estado viendo mi esposo, sino como fuente de alimento, como fuente de alimentación, de satisfacción, de placer, porque a través del alimento es que él estaba a esa edad, 5 o 6 meses, entonces el niño tiene sexualidad, por supuesto, pero es diferente a la tuya y a la mía, y deben poder disfrutarla de todas las formas que permita la sensualidad, por lo tanto, hay que aceptar, sin ver en ello nada peligroso o reprochable. Debemos, como padres, pues abrir nuestras mentes y evitar así culpas y abusos extremos, de tal manera que le procuremos un buen desarrollo integral al niño. Imagínate quién le da, ay, ¿por qué le está viendo eso? No, 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 mi hijo, pude haberle dado la vuelta. No, yo fui la que le tomé la fotografía y eso fue en el 2003. Y yo fui la que le tomé la fotografía porque me llamó mucho la atención ver con la mirada de él fija en las mamas de la modelo, porque él todavía se amamantaba. Y entonces le llamó muchísimo la atención. Pero es innegable que desde el nacimiento hasta aproximadamente el año y medio, estas siguen siendo fotos de mi hijo, la fuente de placer sexual del niño está relacionado con lo oral. Ustedes son profesionales de la psicología y con toda certeza ya han visto eso, las fases que enfrentamos o que vivimos. Sigmund Freud, sí, la etapa oral, la etapa, ¿verdad? Volvemos a tomar lo mismo. Entonces, es durante estos primeros meses de vida, el placer sexual del niño está relacionado con lo oral. Entonces, todas las conductas como mamar, chupar, llevarse toda la boca, succionar, son las que le gustan, ¿verdad? Entonces, te ve, lo primero que haces es quererte chupar la boca, las mamas, lo que tú tengas en la mano. Y no es que sea un depravado, ¿sí? Es que le gusta eso. Sí, mira una chica y toca mama y quiere verla y quiere acercarse y en algún momento quiere incluso succionar porque piensa que es igual que la de mamita, que va a proveer alimentos. Y en este caso, pues hay que
permitirlo. La gente, la conducta que toma es, no se mete eso a la boca, quítese las cosas y le quitan sus manitas de la boca. Y entonces él se va frustrando y dice, ¿por qué no me dejan? Dejemos que explore todo. Miren, ahí se estaba bañando y se estaba llenando la boca con jabón, ¿sí? De la misma tinita donde se estaba bañando. Es su problema, él tenía que conocerlo. Ahí estábamos sentados con mi otro hijo, Juan Francisco. Ahora ya no existe, pero antes era el hipódromo en donde corrían carreras de caballos. Y nosotros solíamos llevarlos ahí con mi esposo a disfrutar del aire, ¿no? Y bueno, ahí él metiéndose el taponcito de su pachita que había estado tirada ahí y que bueno, ahí hay ganado y hay todo y cualquier madre, no, ay, no, que no se mete eso a la boca. No, hay que permitir. También eso les genera que su sistema inmunológico se vaya fortaleciendo. Entonces, nosotros tenemos que ir conociendo y reconociendo cada una de las fases y de las etapas en las que vamos pasando nosotros y que van pasando los niños. Y como terapeutas o psicólogos, cuando nos presentan niños, tenemos que ir identificando esas fases. Entonces, entre el año y medio y dos, el erotismo infantil se establece en el control de esfínteres, Sigmund Freud, y es dándole placer la expulsión o retención, primero anal y luego uretral, sin dejar de lado también en esta etapa cuando comienza a tocarse sus genitales. Y entonces los vemos que ahí andan aguantando y que no quieren hacer, y la mamá, venga, que tiene que ir al baño. Y acá ratitos están tocándose el penecito o la vulvita a las nenas porque quieren aguantar y cruzando las piernitas. Y entonces uno empieza y tiene que decirles, vamos a hacer pipí, tienes que ir a orinar porque si no te va a doler, te va a hacer daño, ¿verdad que se siente rico? Va, a ver, vamos al baño. Y entonces tienes que llevarlos sin castigarlos, sin enojarte, sin molestarte. Los ves paraditos en las esquinas con los ojitos llorosos, llorosos y las piernitas cruzadas y haciendo caritas y tú quieres ir al baño. Dicen, porque eso les está dando placer. Bueno, cuando quieras me avisas y yo te llevo. ¿Quieres que te lleve ahorita? Llevar ahorita. Y entonces es cuando uno va y no regañarlo, ¿verdad? Que ya estás aguantando otra vez, no ir al baño, eso es malo. Y eso no es aconsejable. También a los 4 años tienen mayor curiosidad por la diferencia de genitales y buscan la comparación de él con otros niños o con otros adultos. A los 4 años tú les pones una capa del Capitán América. Y ellos se creen el Capitán América. Ellos saben que son el Capitán América y vaya que el Capitán América no vuela, porque si no se tira de la terraza pensando que puede volar. Pero al mismo tiempo, ahí estábamos en la cafetería que está fuera del aeropuerto esperando a unos sobrinos que venían a pasar unas vacaciones acá. Y entonces ellos decían, mami, va a ser difícil que nos reconozcan porque como nos miramos iguales al Capitán América. Por supuesto. Entonces, es necesario que nosotros vayamos creciendo con esa inocencia que tienen los niños cuando están en esas edades. Es común que se comparen unos con otros, que comparen el cuerpo de su papá con el de la mamá, que vean que el cuerpo es diferente, que el de la mamá también, que empiecen a buscar, a imitar conductas de algún tipo de relación eh, con sus pares o con otros que no sean del mismo sexo. Y eso no significa que estén precoces, como dicen algo, oye, es que mire lo que precoz, no, es lo que ellos ven. Y lo hacen sin ningún tipo de maldad, ni mucho menos, no lo hacen como lo haces tú y yo, ¿verdad? Que te le acercas y besas a alguien en la boca o le haces una caricia, no la haces con la inocencia que la puede ser un niño, pero es donde tú tienes que indicar entonces el cuidado que debe tener en que no tiene que estar besando a otros niños porque la boquita tiene microbios y la boquita está sucia y no siempre se lavan la boquita, por ejemplo. Los genitales son privados, son tuyos y no tienes que estárselos enseñando a nadie, ni nadie te los tiene que estar enseñando. Y esas son cosas que nosotros tenemos que estarles enseñando. Eso incluso evita que sean víctimas de pedófilos si desde pequeñitos. Nosotros les hablamos acerca de esto desde pequeñitos. Entre los 5 y los 6 años de edad, junto con la pubertad, pues son momentos en los que los padres deben ser más pacientes y comprensivos porque hay una cantidad de cambios muy, muy marcados y ellos se encuentran inestables, pero no están enfermos ni tienen ningún problema, pues, o sea, están inestables y tenemos que apoyarlos. También
es necesario que entendamos de que probablemente ya el niño ya no quiere jugar con la niña, con la primita o con la hermanita porque prefiere jugar con su mascota o se acerca más al papá, el varoncito, la nenita se acerca más a la mamá y ya no es aquel intercambio que tenían inicialmente. Y algunos pueda que no, que sigan su vida normal. Por ejemplo, en el caso de mis hijos, que ellos pues solo son dos y se llevan 1 año, 3 meses, entonces nunca han dejado de estar en contacto y en comunicación siempre el uno con el otro. Y en el caso de las que tienen nenitas, pues ven que ahí no hay mucha variación, más que tal vez el acercamiento más hacia la figura paterna en el caso de las niñas y en el caso de los niños, de las niñas a la mamá y de los niños al papá. Entre los 7 y los 8 años se comienzan a definir sus límites, se establecen las diferencias de sexo y los niños comienzan a jugar con los de su mismo género. Tenemos también etapas de enamoramiento. A los 9 años el niño percibe que el sexo está rodeado de secretos porque los padres no les hablan nada. Y entonces se dan cuenta que hay cosas que aún no entienden y que expresan solo en susurros a sus mejores amigos. Y qué triste que los padres no sean sus mejores amigos, que no sea al papá o a la mamá a quien él pueda platicarle eso. Es que estoy triste porque eh, eh, Marita se enojó conmigo. Ay, pero es normal, Marita, a veces uno se enoja así, pero ella no sabe que es mi novia. Y entonces a mí eso me da tristeza porque es mi novia. Y Marita ni siquiera lo sabe. Y entonces, no, ¿cómo va a ser eso? Y empieza. Entonces tienes que explicarle, bueno, pero el noviazgo no es para un maravilloso niño como tú estás muy chiquito todavía. El noviazgo es la preparación para el matrimonio. Y ahí es donde vienen tus principios morales, religiosos y espirituales. Pero no decirle, ¿qué te pasa? Estás aquí, estás loco, ¿qué es lo que te está ocurriendo? A los 10 años de edad es importante esta etapa, que los padres se sientan tranquilos de sus hijos en las relaciones amorosas, nada tienen de peligroso, es lo que les digo. Yo soy novia de Juanito, de Pablito y de Marito. Así dicen las chicas. Y los niños, yo tengo 4 novias, mami. Yo le decía a mis hijos, pues mira, tienes que tener novia hasta que, mira, Pablito, que era el mayor. Tú tienes que tener tu novia, pero tal vez hasta cuando ya estés en la universidad, papá, porque el noviazgo es la preparación para el matrimonio. Y contestaba el hermanito, ay, mami, pobre Yayo, ¿por qué, hijo? Porque yo tal vez no llegué a los 12 años sin novia, es que tan lindas las nenas, y yo, vas a ver que sí vas a llegar a los 12. ¿Y por qué? Porque vas a estar dedicado a otras cosas, y las niñas son lindas, tienes razón, y vas a tener que amar a una, dos, tal vez a tres, no sé a cuántas, pero en su momento, ahí es donde viene esa retroalimentación que tú vas dando desde chiquititos, para que no te descontrolen y que cuando pasen a la pubertad y a la adolescencia, pues comprendan que también tienen que cuidarse, que tienen que respetarse, que tienen que respetar a los demás. Los niños saben más de lo que parece. Y si les dijeras que escribiesen lo que saben, oíganme, qué buenas cosas las que nos escribirían. ¿Y esto por qué? Porque pretendemos nosotros tenerlos en una burbuja en donde nada los toque, nada los afecte y realmente lo que estamos haciendo es poniéndolos y volviéndolos vulnerables, rebeldes, cambiándoles el carácter, frustrándolos, traumándolos y generándoles conflictos con todas las limitaciones que nosotros pretendemos ponerles. Hay tantas cosas útiles que podemos enseñarles a nuestros niños que no hay que decirles ni una sola palabra o ningún dato inútil, por favor. A los niños hay que hablarles con la verdad. Y en cuanto al tema de la sexualidad, hay que hablarles con sinceridad. Por supuesto, acorde a la edad mental y cronológica, tú vas a hablar de la genitalidad y de todo. No le vas a hablar de coito a un niño de 3 años, pero sí le vas a decir cuando él te diga, mami, y yo, porque ella está así cuando ve a una mujer embarazada, entonces tú le vas a decir, porque ella tiene un bebecito en el útero. Así estuviste tú aquí conmigo. Ah, bueno, se va a dar la vuelta y se va a ir. No te va a preguntar, ¿y cómo se metió ahí? Probablemente lo haga. Y tú le digas, pues son unas células de papá y mamá que se unen y entran al útero, sin dar mayores detalles, pero es cierto lo que le estás diciendo. No le estás mintiendo. Mis hijos estudian en un colegio. Yo soy católica, mi esposo también. Él es egresado de allí. Es un colegio católico y estábamos en una reunión. Se me acerca uno de los sacerdotes y me dice, mire, quería conocerla, me dice. Quería hablarle de su hijo mayor. En ese entonces no había entrado el chiquito porque entraban a primero primaria.
Y entonces, sí, padre, le digo, ¿qué pasó? Es que le cuento que su hijo le dio una cátedra de anatomía y de fisiología a uno de sus compañeritos. ¿Y qué les dijo? ¿Verdad? Es que un compañerito dijo que iba a tener un bebé y que la cigüeña se lo iba a traer a su mamá y a ellos. Entonces su hijito le dijo que no, que los bebés no los traía la cigüeña, que los bebés crecían dentro del útero de la mamá porque papito y mamita se amaban y entonces se unían sus células y se depositaban en el útero y luego a la mamá la llevaban a un hospital y su papi Juan, porque papi le dicen a mi hermano también, y mi hermano es ginecólogo y obstetra, y luego mi papi Juan, entonces hace que ese bebé nazca, o si no puede nacer, pues le hacen una cesárea, pero los bebés no los trae la cigüeña. Los bebés los manda Dios al útero de la mamá por parte del papá y la mamá. Tenía 6 años y ya sabía perfectamente qué pasaba, por qué, cómo nacían los bebés. Yo me quedé, y entonces me sonrío, me dice, ya veo de dónde, porque el padre me identificó y entonces me dijo, ya veo de dónde, usted es la que educa en la radio de estos temas, la felicito, me dice, la felicito. O sea, en ningún momento tenemos que sentirnos mal por educar a nuestros hijos. ¿Y por qué empecé desde acá? ¿Por qué empecé desde la niñez? Porque no se nos educa desde la niñez. Solo nos hablan de métodos anticonceptivos, de esto, del otro, pero no vamos conociendo eso, las fases y respuestas que se dan desde que nacemos, ¿no? Hasta la adolescencia. Y por supuesto, díganme ustedes si ya en la adolescencia no pareciera como que no, ellos son nuestros padres, ¿verdad? Como que ellos todos lo saben. Los adolescentes todo lo saben. Y peor ¿cómo les llaman ahora? Los milenios, los covidianos, dijera tu presidente, que todo lo saben y todo lo tienen al alcance de la mano con esto, con un teléfono, ¿eh? Y todo lo saben. Tenemos que tener mucha paciencia y por eso orientarlos en temas de sexualidad desde niños, para que cuando llegue a la adolescencia y lo tengan todo en un teléfono, en una tableta, en una computadora, pues sepan ellos discernir, tomar lo que es bien y dejar lo que no les parezca o lo que les sepan ellos que de alguna manera les puede afectar. Luego viene todo lo que nos excita. Los jóvenes inician su vida sexual en un promedio a los 16 años, 16.5 años. Acá, en Guatemala, empiezan a los 11, a los 10 años, las niñas ya están pariendo. Es una terrible realidad, dolorosa, lamentable, impresionante. Las niñas están teniendo niños, están teniendo sexo a los 11 años en el interior de la República. Ustedes lo conocen, ustedes lo tienen a la vista. A los 12 años ya las niñitas ya se las dieron en matrimonio o en relación a alguien más. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hablaba de los patrones culturales que a veces están tan arraigados. Pero en la mayoría de los casos, en la ciudad, pues es a los 14, 15, 16 años que los jóvenes empiezan a tener actividad sexual. Anualmente nacen 500,000 bebés de madres menores de 20 años. Ese número, yo me atrevería a decir que son más de 900,000 aquí, en Guatemala. El conocimiento de métodos anticonceptivos no es causa suficiente ni principal para su uso. Los casos de VIH-Sida reportados a la fecha se originaron durante la adolescencia o la edad temprana. Acabo de tener a un magíster, al doctor Pau, experto de la H, no recuerdo cómo se llamaba, de USAID, que habló del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y es impresionante ver cómo los jóvenes son los más susceptibles a dar positivo en el tema del del HIV, del HPV, del papilomavirus, también las mujeres jóvenes. Entonces, los abortos provocados en las jóvenes representan del 10 al 15%. Los recursos escolares de educación sexual son muy limitados y no han tenido un resultado significativo en cuanto a qué, a la información, porque los adolescentes muestran impresiones, mitos y falta de claridad en torno a la sexualidad, la reproducción humana y los métodos anticonceptivos. La vida sexual, pues no hay diferencia importante entre quienes han tomado o han prescindido estos recursos. Aquí el tema del aborto, muy álgido. Eh, Estaba viendo una publicación de un grupo feminista
que salían llorando, pero así felices, y llorando, pero así exageradamente, porque ya habían aprobado la ley en Argentina para matar a los bebés no nacidos, para autorizar el aborto. Y no solamente en causas extremas, como se suele pensar, ¿sí? De que pues el fruto de una violación o cuestiones así, sino que como una opción, como en algunos países en donde tú vas, te haces tu prueba y te dicen, ¿eres positiva? ¿Lo vas a tener o no? De una vez, en ese ratito, no, no lo voy a tener, pasa aquí a la clínica, por favor, y ahí te van a hacer tu aborto de una vez. Así es como lo hacen. Entonces, en Guatemala, pues ya estaban luchando por aprobar esa ley. Eh, Creo que hay otras formas más eficaces de prevenir y no necesariamente matando a nuestros bebés. Y lo digo porque yo soy una mujer que tengo un síndrome que se llama síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Esto significa que mi sistema inmunológico es muy fuerte y cuando yo me embarazaba, mi cuerpo no identificaba las células de mi esposo, de mi pareja, ni mucho menos del nuevo bebé que se estaba formando, y yo tenía muchos abortos espontáneos y recurrentes, y el desgaste físico, fisiológico, anatómico y psicológico que provee un aborto es, es irreparable, es irreparable. Entonces, tenemos que educar a nuestros jóvenes para que las jovencitas no se embaracen y no piensen que la única solución es el aborto y que no se mueran, porque aquí en Guatemala el aborto se practica en condiciones infrahumanas, terribles, porque no las va a practicar un médico, las practica cualquier persona y en unas condiciones terribles y terminan muriendo las madres. Entonces, la sexualidad está compuesta de los aspectos biológicos, sociales y psicológicos. Es un todo. Todo esto es lo que compone entonces la sexualidad humana. Puse una chica porque yo soy chica. No quiero aquí problemas con los amados caballeros y gentiles caballeros que empiezan rápido con que por qué no puso un hombre, que porque a mí esas cosas, esas luchas entre el feminismo y el machismo no me agradan. Y una vez les digo, yo no soy feminista, no soy machista, odio el machismo, no soy feminista, soy una mujer que vengo de un hombre maravilloso que hace un mes partió a la gloria de mi Padre amado, falleció mi Santo Padrecito, y que gracias a él yo aprendí a amar, a respetar y a honrar a los hombres, porque me dio una causa, una educación y me dio una razón para amar, respetar y valorar a los hombres. Tengo 3 hermanos varones espectacularmente maravillosos, un abogado, un ginecólogo y un cirujano dentista maravillosos. Tengo cuñados que ni buscados con candela. Tengo un esposo que Dios me bendijo, maravilloso, y tengo 2 hijos varones. Yo vivo rodeada de hombres espectaculares, maravillosos. Por lo consiguiente, yo estoy a favor de, de los hombres también. Pero cuando hace uno esto, por ejemplo, yo soy locutora profesional, y entonces cuando uno dice, por ejemplo, bienvenidos todos, ¿por qué no dijo todas también? Porque en el lenguaje castellano no es permitido ese tipo de expresión, no está bien dicha desde el punto de vista de la gramática estructural de nuestro idioma. Entonces no se puede decir eso, o las licenciadas y los licenciados, los doctores y las doctoras. No, yo hablo en general, yo hablo el paciente, yo digo mi paciente. El paciente puede ser hombre o puede ser mujer. Yo digo tu pareja puede ser hombre o puede ser mujer. Y aquí puse una imagen de una mujer, pero puede ser un hombre también, por favor. Y aclaro esto porque siempre nos falta un comentario ahí que dice, ¿y por qué no nos toman en cuenta los hombres? Yo amo a los hombres, yo vivo rodeada de hombres maravillosos. De hecho, para esta conferencia fue un maravilloso caballero el que me contactó para poder platicar con ustedes. Así que no tengo nada en lo absoluto. Pero vivimos en un ciclo de la ignorancia en cuanto a temas de sexualidad. Y la ignorancia nos vuelve eh, totalmente cerrados a los conceptos de la vida.
Los tabúes nos llevan a mitos, los mitos a conductas inviables, a desinformación, a hechos distorsionados, a ignorancia, miedo, angustia, ansiedad, culpabilidad, disfunciones sexuales, que las vamos a platicar, conflictos de pareja, información sexual distorsionada, más tabúes. Es un círculo. Es un círculo que no se rompe, que no se rompe. ¿Y por qué? Por la falta de información veraz que existe en cuanto a temas de sexualidad humana. Por eso me encanta que hagan estos foros, que hagan estos seminarios, estos talleres y que podamos platicar. Thank God I'm gay, dice. Ser diferente es la homosexualidad y el transexualismo, un tema que no quise dejar en el tintero el día de hoy, porque antropológicamente hablando ha existido y existirá y la humanidad desde el inicio se ha visto y se vive la forma diferente y distinta de cada quien de disfrutar de su vida sexual. Entonces, tenemos que tener conciencia de que es sumamente importante que nosotros promovamos el respeto y la aceptación de la sexualidad de cada quien. Tenemos que respetar que somos diferentes, que cada quien tiene una forma muy particular de disfrutar su sexualidad. Ella es Christine Jorgensen. Ella es uno de los primeros casos conocidos de personas que se sometieron a la intervención quirúrgica para cambiar de sexo en la década de los 70 aproximadamente. Hasta ese momento era más fácil cambiar a un hombre en mujer que atribuir sexo masculino y funcional a una mujer. Hoy por hoy la ciencia, la tecnología ha avanzado muchísimo y esto pues se ha ido dando con más amplitud gracias a profesionales como ustedes. Ustedes son científicos en potencia, están en embrión ahorita, están creciendo en el conocimiento científico y académico y tienen que dejar por un lado sus conflictos, sus mitos, sus tabúes, sus creencias erróneas y no basadas en evidencia científica, independientemente de que las compartan o no, de que las acepten o no, ustedes tienen que aceptarlo, ¿ya? Y dar otras opciones, dar otras soluciones, que es lo que se espera, ¿no? Entonces, ¿el homosexual nace o se hace? Siempre es la pregunta. Antes se creía que se hacía porque, ay, de plano que él se volvió homosexual porque cuando era chiquito abusaron de él o era víctima de abuso sexual. A ella se volvió homosexual porque como solo se crió con hombrecitos y estudió solo con hombrecitos, entonces por eso se volvió homosexual. ¿Cuántas cosas? Ustedes han escuchado muchas cosas más que esas, ¿no? Entonces, tenemos que entender que no es así, que el homosexual así nace, así nace. La historia clínica de más de 25 años que yo tengo, yo me gradué en el 94. Imagínense, muchos de ustedes ni siquiera habían nacido cuando yo ya me había graduado de psicóloga de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, muchos de mis pacientes en la historia clínica manifiestan que la homosexualidad la han vivido desde que tienen uso de razón. Decir, es que no es algo que yo haya aprendido o que de repente yo, ay, ¿será que me gustan las mujeres? No, desde siempre yo me sentí identificado con las mujeres o yo me sentí identificado con el género femenino, masculino. Entonces, no quiero entrar a cuestiones religiosas y espirituales que son sumamente aceptables, pero que la Constitución de la República de Guatemala nos garantiza la libertad de culto, ¿verdad? La libertad de culto. Y por lo consiguiente, tenemos que entender que no todo el mundo profesa la misma religión que tenemos cada uno de nosotros. Yo ya hablé de la mía, les conté, les comenté, yo soy católica, nací, crecí y sigo en un hogar católico. Mis abuelos maternos eran, y mis bisabuelos eran italianos. Y yo recuerdo que mi bisabuela, mi abuelita, por ejemplo, a las 12 del mediodía, fuera donde fuera, ella se hincaba y rezaba el ángelus. O sea, y esas son cosas que uno las va aprendiendo y son patrones de crianza, lo que uno va aprendiendo, eso no lo puede cambiar. Pero como psicóloga, ¿sí? Graduada de una universidad, o sea, de un centro de educación superior, de educación académica, no puedo darme el lujo de permitir que mis principios y mis creencias incidan
en los aspectos científicos. La psicología es una ciencia. La ciencia es todo aquello que se puede comprobar a través de un método, el método científico. Por lo consiguiente, no tenemos que tomar partido, ¿sí? Sino que es seguir nuestros principios religiosos, morales, espirituales, todo lo que ustedes quieran, pero también aceptar al paciente, respetar al paciente y llevar la terapia, la que estés aplicando, acorde a la necesidad del paciente sin involucrar lo que tú piensas o lo que tú crees. He tenido pacientes que han sido atendidos y lejos de ayudarlos, los han confundido más. Pacientes que han estado al borde del suicidio porque sus terapeutas les han dicho que su preferencia sexual es motivo de cualquier cosa desde el punto de vista religioso y espiritual. Entonces, imaginen ustedes qué terrible, que alguien te busque para que le ayudes a resolver una situación y que lejos de eso tú termines juzgándolo y generándole más estrés. Entonces, hay que tener cuidado con eso, por favor. Y tenemos aquí el tema de las parafilias, ese lado oscuro de la sexualidad. Hablamos de la infancia, de la adolescencia, ya hablamos de quienes están involucrados en esto, de ahora vamos a hablar de ese lado oscuro de la sexualidad que todos en algún momento conocemos o cuando sean terapeutas lo van a vivir. Y es ese lado diferente de la sexualidad, pero que no, antes se les catalogaba como enfermedades, hoy por hoy no, aunque todavía hay una involucrada ahí que es así, es atroz, es terrible, la vamos a platicar y debe ser condenada con todo el peso de la ley porque involucra a niños. Y eso sí, a los niños se les respeta, se les ama, se les valora, se les cuida, se les protege, se les abriga, se les alimenta, se les educa. Todo lo bueno que ustedes puedan creer se le da a un niño. Nada, nada, como escuchamos, como yo les dije ahí, no le tienes que enseñar a un niño nada que no sea útil para él. Y cuando alguien está para hacerle daño a los niños, hay que caerle con todo el peso de la ley. Entonces, uno de las parafilias más comunes es el fetichismo, pero la gente se asusta porque entonces la consulta en la clínica es, doctora, pero es que fíjese que yo no alcanzo la excitación, por ejemplo, si mi pareja no se pone pues, unas preciosas medias negras, pues entonces la pareja tiene que ponerse sus medias y disfrutar de eso, o sea, con eso no le hacen daño a nadie. O sea, yo tengo un fetiche, a mí me gustan las manos, por ejemplo. A mí me gustan mucho las manos. Entonces, para que a mí me guste alguien, como mi pareja, por ejemplo, yo lo primero que le miro son las manos. O sea, yo estoy hablando con alguien y yo lo primero que veo son manos. Me gustan las manos. Ese es mi fetiche. Me excitan, me agradan las manos, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos un fetiche. Tenemos un fetiche. Que si los perfumes, que si el olor, que si la ropa, que si, cada quien de nosotros tenemos un fetiche. Lo que sí sería un problema es que entonces yo no tengo placer si no es con el fetiche. Entonces ahí sí ya tenemos que consultar con ustedes, con los psicólogos, para resolverlo y poder disfrutar de la actividad sexual sin necesidad de que siempre tenga que estar el fetiche que nos gusta, que es ese objeto que nos provoca placer y excitación sexual, sino que podamos disfrutar en cualquier momento. Otra de las parafilias es el travestismo. No tiene que ver nada con homosexualidad, por favor. No hay que confundir las dos cosas. Yo tengo parejas, pacientes, por supuesto, pacientes, parejas, que, que son travestis, en el sentido de que al varón le gusta disfrutar su actividad sexual vistiendo con ropa interior, con lencería de mujer. Y vean qué excitante resulta para la esposa acompañarlo y comprarle la ropa. Fíjense ustedes. Y eso es motivo de placer para los dos. Que él se vista con ropa de mujer. Y eso le provoca unas erecciones increíbles y un sexo wow de película. Entonces, el problema radica cuando uno de los dos no está de acuerdo, ya se siente mal y ya se siente incómodo. Pero si los dos están de acuerdo y los dos disfrutan, pues no tiene por qué haber absolutamente nada que los incomode o que los haga sentir mal. Y, por supuesto, esto no significa que tampoco haya alguna persona que sea también homosexual y que aparte de esto, pues sea travestista. También las hay, pero hay quienes no es que tengan una tendencia homosexual y que por eso están utilizando ropa del sexo opuesto, del género opuesto. Otra de las parafilias es el voyerismo y es muy común
más de lo que ustedes se imaginan, y se los digo por experiencia clínica. Pacientes que me consultan y me dicen, es que fíjese que encontré a mi vecino que tenía conectado un aparato y me estaba viendo, nos veía cuando teníamos relaciones sexuales, o alguien vivía en mi casa y esa persona hizo incluso un oído o no sé dónde y por ahí nos veía. Es muy común, lo que pasa es que la gente no lo comenta, no lo platica. Cuando ustedes tengan su clínica sí se los van a decir, y es que no disfrutan tanto del sexo siendo ellos los protagonistas, como cuando observan a otra pareja. Pero tienen que observar sabiendo que la pareja no se está dando cuenta, porque si se está dando cuenta ya pierden la excitación y el placer. Tampoco significa que se estimulen o se exciten con la pornografía. Tiene que ser viendo a otras personas. Hay mucha hacinamiento en Guatemala. Las personas viven muchas en una sola habitación. Entonces los niños van creciendo viendo a sus padres teniendo actividad sexual, y eso les va dejando esa parafilia de querer observar a las personas. Entonces hay que tener cuidado en cuanto a esto, por favor. Y también otra de las parafilias es el exhibicionismo, ¿verdad? Ustedes, yo digo, em, cuando hacen sus manifestaciones, las personas que pertenecen a estas entidades feministas y se desnudan, ¿sí? Y se ponen a caminar desnudas. Entonces digo yo apoyo muchas cosas del feminismo, por supuesto que sí, que a la mujer se le respete, que a la mujer se le dé su lugar, que la mujer tenga las mismas oportunidades, por supuesto que sí, porque yo soy mujer y yo me he abierto brecha. De hecho, soy en Guatemala, creo que la primera mujer que habla de estos temas desde hace 2 décadas en todos los medios que existen hoy. Antes era solo radio y televisión, ahora por todos lados. Pero digo yo, ¿qué tiene que ver el feminismo con que todas salgan y expongan sus mamas o se desnuden? No tiene nada que ver eso, una cosa con la otra, pues, o sea, sí, porque la sociedad restringe, pues sí, vivimos en una sociedad y tenemos que adaptarnos a esta sociedad. Si a mí me gusta andar desnuda en mi casa, pues yo ando desnuda, pero al salir a la puerta o a la ventana que me va a ver el vecino, yo sí me voy a poner una batita o me voy a poner algo, porque no soy exhibicionista. ¿Me entienden? Entonces digo, ¿qué tiene que ver entonces una manifestación para exigir mis derechos donde se desnuden? Es exhibicionismo, es esa necesidad de querer estar exponiéndose. Recuerdo que en una oportunidad yo fui a un congreso de locución en República Dominicana y bueno, tomé video, tomé nota de todo, y un colega colombiano me dijo, ¿me puedes dar copia? Sí, le dije, y saqué mis memorias. Entonces le dije, mira, no sé si es en esta o en esta memoria, pero búscalas, le dije, y las copias, todas las fotos y todo. Entonces me di la vuelta, ya estábamos en el aeropuerto, a cada quien a abordar su vuelo para donde iba a ir. Y entonces se me queda viendo, pero hazme un favor, le dije, las fotos de la playa nudista, esas no las vas a copiar, le dije, porque esas son mías, le dije yo, y me reí y me di la vuelta. Y como a los 15 minutos regresé, me dijo, mira, aquí están tus memorias. Ah, bueno, ¿encontraste lo que buscabas? Sí, me dijo, muchas gracias, sí, porque yo no tenía información. Lo que no encontré fue las fotos de la playa nudista, me dice. Entonces yo me empecé a reír porque era una broma la que yo le estaba haciendo. Entonces le digo, entonces no era en esa memoria, pero en esa otra memoria no tenés fotos del evento. No, 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 entonces esas son solo de la playa nudista, les digo yo, porque hay personas que les gusta exhibirse. Y para eso, pues hay lugares en donde se puede realizar, en casa incluso, se puede mantener ese nivel de respeto. Por ejemplo, si a los dos les gusta andar desnudos, qué bueno, pero si ya tienen hijos, tal vez al hijo no le gusta. Y le diga, papá, ponete algo porque a mí no me gusta que andes así. Entonces se lo tiene que poner. Pero si no tiene nada, mi hijo, si es mi cuerpo, no importa. Tienes que respetar eso. Pero si tu mamá y yo toda la vida andábamos desnudos en la casa, sí, pero ahora estoy yo y a mí no me gusta. A mí no me gusta eso, por favor. Entonces, esas son cosas que tenemos que platicar a veces, fíjense, en la consulta clínica. Otro de los, de las, precisamente del exhibicionismo, está el tema de la masturbación, o incluso en línea, ¿verdad? ¿Cuántos se han visto sorprendidos en su buena fe que al querer presentar la presentación, ¡y! Ponen sus videos, fíjense ustedes, híjole, si les ha pasado, díganme ustedes si no, ponen sus videos íntimos allí
y que algunas veces no lo hacen por equivocación, sino que lo hacen por eso, porque se quieren exhibir, porque se quieren exhibir. Entonces, estas son parte de las parafilias, ¿no? El exhibicionismo, el mándame tus fotos desnuda. Y sí, dicen todos, se van a mandar las fotos. Mucho cuidado, porque lo que se sube al internet no se baja y ahí se queda. Y después ahí vemos a las colegas que les han clonado sus cuentas y ahí anda viendo uno por todos lados a mis colegas periodistas, sus fotos íntimas publicadas en todas las redes, hasta los detalles de sus silicones que tienen puestos. Imaginen ustedes qué terrible, qué terrible. Pero viene, creo que una de las parafilias más terribles, más impresionantes, más dolorosas, pienso yo, y es la pedofilia o la paidofilia, el gusto y la preferencia hacia los niños. Por eso es que tenemos que educar a nuestros niños para que no caigan en manos de los pedófilos, para que no caigan en manos de estas personas que han existido a lo largo de la historia, a lo largo de la historia, y que podamos entonces darles herramientas a los niños para que se protejan, para que conozcan su genitalidad, para que conozcan, se respeten y sepan decir no, no, por favor, no me tocas, no me enseñas tu pene, no me enseñas tu vulva, no me enseñas nada, porque mi mamá me ha dicho que no. Y ahorita mismo le voy a decir a mi mamá, no, porque voy a matar a tu mamá, tú no la puedes matar. Y ahí es donde los niños reaccionan sabiendo que el pedófilo se quiere aprovechar de ellos. Entonces, la pedofilia, yo creo que es una de las más terribles. Y a lo largo de la historia yo pongo este ícono de la música pop, que por cierto a mí me encantaba cómo bailaba, cómo cantaba, pero se vio involucrado en escándalos que asociaban a la pedofilia. Al final nunca se le comprobó nada, pero vamos al hecho de que nuestros niños los ven como íconos, ¿no? Como ejemplos a seguir y son muy vulnerables. Aquí hablo de Michael Jackson, tal vez inaccesible para muchas personas, pero sí accesible para algún círculo y principalmente los niños. Después de que ves la historia de Michael Jackson, todo lo que tuvo que vivir, los traumas, un padre manipulador, violento, agresivo, entiendes por qué era su apego a los niños también, ¿verdad? Y ese amor, ese cariño hacia los niños, porque él no tuvo eso, tuvo una infancia en escenarios tras escenarios tras escenarios donde no tuvo niñez. Entonces la gente a veces confunde esas cosas, pero decidí ponerlo acá porque fue un ejemplo muy conocido. Otro de las parafilias, y en este caso, perdón, se me olvidó mencionar en el caso de las parafilias como la pedofilia, es nuestra obligación como profesionales de la salud mental denunciarlo. Cuando tú te recibes a un niño y tú sospechas o concluyes que efectivamente está siendo víctima de abuso o que fue víctima de abuso sexual, tienes que denunciarlo inmediatamente. Lo tienes que hacer tú, porque obviamente el papá, la mamá puede que estén involucrados, pueda que no, que quieran proteger incluso al otro, al perpetrador. Entonces la obligación es proteger, resguardar, cuidar y garantizar el bienestar de nuestros niños, por favor. Entonces, luego venimos a otra de las parafilias muy comunes, hasta películas hay, ¿verdad? Las 50 sombras, que las 100 sombras más, que las sombras más oscuras. ¿Han escuchado ustedes? No he visto ni una, por cierto, en serio, se los juro, no he visto ninguna de la película esa tan famosa, los que gozan sufriendo, los sadomasoquistas. Pues sí, cada quien disfruta de su sexualidad como mejor le parezca. Ustedes dirán, pero ¿cómo puede producir el dolor placer? Sí, puede producir placer. Y ellos lo demuestran a través de esos actos sexuales en donde lo que se provoca es dolor o fingen dolor, y eso es lo que eleva sus hormonas, la producción en la hipófisis, en el hipotálamo, y se da la respuesta fascinante de la respuesta sexual y el orgasmo tan placentero. Antes, se, esta es muy común y la quiero mencionar acá porque parafilias hay cientos de cientos y no nos alcanzaría la noche. Y por cierto, ya estamos con el tiempo ahí contado para mencionarlas todas. Pero esta es muy famosa, la escatología telefónica. Y hoy se da con los famosos celulares, ¿no? El sexo cibernético. Incluso se utiliza como técnica psicoterapéutica para parejas que se encuentran separadas, fíjense ustedes,
por cuestiones de trabajo, por cualquier cosa. Entonces se utiliza esto, la tecnología y el sexo cibernético. Eso sí, mucho cuidado, nada de estar teniendo sexo cibernético con cualquiera. Y a quienes eso es lo que les excita, ¿sí? Hacerlo con extraños, antes habían líneas calientes, les llamaban las hotlines, las líneas ardientes, en donde no tenían este avance que tenemos nosotros de las videoconferencias, sino que era solo a través del teléfono. Luego apareció el Internet y el Internet ¡bum! Abrió las puertas. Abrió las puertas para que entonces las personas trataran mantener ese tipo de respuesta, ¿no? Otra de las parafilias es la coprofilia y la urofilia, urolacnia. Y eh, aquí puse esta imagen porque hay personas que les gusta y les provoca excitación sexual ver a otras personas en un acto de fisiológico como la micción o la evacuación, ¿sí? Ir al baño y ver a las personas que están haciendo sus necesidades fisiológicas. Eso les excita terrible y grandemente. Por eso en los centros comerciales, en los lugares públicos, se sugiere que se tenga cierto cuidado cuando vamos a entrar, porque efectivamente hay personas que están allí esperando verte porque eso les provoca placer sexual. ¿Por qué puse esta imagen del Führer de la época de la Segunda Guerra Mundial? Porque hablando de la urofilia, pues según las biografías no autorizadas de el líder alemán Adolfo Hitler, las amantes de él manifestaban que la única forma en la que podía él alcanzar el clímax y lograr una eyaculación era cuando ellas se orinaban en él. O sea, orinarse, eso es la urofilia, que se orinen en la persona, eso les da placer. Eh, Echarse la orina, tomársela incluso, que la orina corra por todo su cuerpo, eso les provoca placer, tanto a hombres como a mujeres. Y pongo esto porque es uno de los casos de la historia más conocidos. Y en los lugares, por ejemplo, en los hospitales psiquiátricos, tienden a tener los baños precisamente cerrados con llave y hay que llevar y pedir permiso no sé, a quien sea que tenga que llevarlos, porque los enfermos mentales tienen en algunos casos este tipo de parafilias, de disfrutar la sexualidad. Y no solo eso, sino que tienen la coprofagia. ¿Saben qué es la coprofagia? Es comerse sus heces, y no las de ellos, sino que las de otras personas también. Entonces, decirle coprófago a alguien es una manera muy científica de decirle, ustedes ya saben qué. Así que hay que tener cuidado en cuanto a esto. Otra de las parafilias es la necrofilia o el necrosadismo. Yo tenía una pareja que me decía, es que mi doctora, yo ya estoy harta, porque fíjese que a él le gusta que yo finja que estoy muerta, y yo no estoy muerta, a mí me gusta sentir, y entonces cuando yo ya empiezo la excitación, él me dice, ay, no, y ahora ya para qué, ahora ya sé que estás viva. Imaginen ustedes, entonces tuvimos que buscar de alguna manera la forma, a través de la terapia cognitivo-conductual, de ponerlos de acuerdo para que pudieran seguir disfrutando de su actividad sexual. Sin embargo, la necrofilia es muy común en los hospitales, en donde están los anfiteatros, en donde están las morgues. Allí es muy común, es penada por la ley, de hecho es penada por la ley, pero se da en los cementerios también, la profanación para tener sexo con los difuntos que acaban de irse a dejar al camposanto. Se da tanto en hombres como en mujeres, pero es mucho más fácil para un hombre necrofílico que para una mujer. ¿Por qué? Porque el hombre puede penetrar, en cambio la mujer no puede hacer que un hombre que ya ha fallecido, pues de alguna manera la penetre. Luego viene la zoofilia, muy común, más en el interior de la República, en donde las personas tienden a tener sus primeras experiencias sexuales con animales. También es un delito penado por la ley y que debe de ponernos en alerta, porque
Pobres animalitos, por los animalitos. Todo lo que sea en pro de los animalitos y de los niños, yo sí lo apoyo incondicionalmente. Entonces, proteger y defender a los animalitos, hay que hacerlo. Y la zoofilia, la bestialidad, pues es la utilización de un animal, cualquier animal, con el objeto de sentir o de dar placer. Por ejemplo, también está el troilismo o el fisgoneo y el exhibicionismo, que vienen siendo a veces, ya hablamos del exhibicionismo, ¿verdad? Del fisgoneo, pero a veces esto viene de la mano, ¿sí? El compartir a la pareja sexual, las parejas swingers, los clubs swingers, que es compartir a la pareja sexual, pues en Guatemala hay clubs swingers, les cuento, y, y uno no puede estar en pro ni en contra, cada quien puede hacer lo que considere. El frotamiento, es esta imagen porque era la que tenía en ese momento. Ay, pero díganme ustedes, si no les ha pasado o no les pasó en algún momento, que van en el servicio público y va rozándose alguien y tú vas de pie y alguien va detrás de ti o a la par tuya y se va rozando, ¿verdad? Y alcanzan verdaderos orgasmos y eyaculan y todo. O sea que esa es una parte terrible de las parafilias en donde tú te ves involucrado sin ni siquiera tomarlo en cuenta. Tenemos entonces también lo que se conocen como las disfunciones sexuales. Y eso es cuando el sexo no funciona. Las disfunciones sexuales las padecen tanto hombres como mujeres. Hay en las mujeres, una de las más comunes es la dispareunia o el vaginismo, que es el dolor durante el coito. La dispareunia sí se puede dar el coito, pero es doloroso. Y en el vaginismo no se puede. En el vaginismo sí no permite que se dé la penetración por nada se permite la penetración, porque la vagina se cierra de tal forma que no permite la penetración y a veces es porque el himen, como hay diferentes tipos de himen, viene tan firme como la madera, ¿no? Entonces tienen que ir con el médico, tienen que buscar las causas que están provocando el dolor durante el coito, que es muy común. Me duele al tener relaciones sexuales, me duele mucho cuando tengo relaciones sexuales. Hay que descubrir causas fisiológicas, infecciones urinarias, infecciones vaginales, atrofias vaginales, dispaurenia, vaginismo, para garantizar que van a disfrutar de la actividad sexual. La anorgasmia. La anorgasmia es la incapacidad que tienen las mujeres y los hombres de alcanzar el orgasmo. El orgasmo se presenta con varias fases. Hoy por hoy se agrega una fase nueva, que es la fase de deseo. Por eso les digo que la ciencia avanza a pasos agigantados. Entonces está la fase de deseo, tú deseas tener actividad sexual, tú deseas tener sexo, pasas a la fase, esta es la respuesta normal, pasas a la fase de excitación, pasas a la fase de meseta y las personas no llegan al orgasmo, se quedan en esta fase de meseta. Sienten placer, sienten satisfacción, sienten bonito, sienten agradable, pero no sienten esa euforia, esa respuesta que da el orgasmo. Eso se conoce como anorgasmia. Puede haber anorgasmia primaria, anorgasmia secundaria, anorgasmia situacional. La anorgasmia primaria es cuando nunca se ha alcanzado el orgasmo. Anorgasmia secundaria es cuando después de un funcionamiento adecuado la mujer de repente deja de alcanzar el orgasmo. Y la anorgasmia situacional es cuando es en ciertas circunstancias, ciertas situaciones, con ciertas parejas, en ciertas posturas. Siempre tiene que estar la consulta del médico y la del psicólogo. Está también la disfunción eréctil. Esta es una de las causas más comunes que se conocía antes como impotencia. Y es porque el hombre a lo largo de la historia le ha rendido mucho culto al falo, al pene. Y se creen un pene, pues, o sea, con todo el respeto que ustedes me merecen, caballeros, la sexualidad va más allá del coito. Y la mujer experimenta el orgasmo a través de la estimulación directa del clítoris. Y para estimular el clítoris no necesariamente tiene que haber un pene. Entonces el buen amante se caracteriza no por tener el falo del tamaño del dios Priapos, sino que tener el pene de dimensiones naturales, comunes, pero garantizar el placer a través de lograr la excitación de los puntos eróticos de la mujer y no a través del pene, como se cree o como se espera, ¿no? Entonces, este es el dios Falo, es el dios Priapos, era un dios griego, era un dios de los campos, de los huertos y los rebaños, pero también era el señor de la fuerza genética y lasciva. Se creía que estaba dotado de un falo de enormes proporciones, como podemos ver en la estatua de terracota, aquí reproducida y fue allá en Pompeya, pero les cuento algo. Esto fue un castigo que le dio el dios Zeus, también dicen la historia, porque
él lo que hacía era, como era el dios de los huertos y de los rebaños y de los campos, cuando las ninfas se iban a bañar, fíjense, tenía otra parafilia, él era fisgón, era boyerista, le gustaba ver, ¿no? Se iba a verlas y eso le excitaba y hacía que el pene se le erectara. Entonces el dios Zeus le dijo que si lo volvía a hacer, que le iba a dar un castigo y lo volvió a hacer. Entonces se quedó con el pene erecto para vergüenza de él, porque lo hacía a escondidas. La eyaculación precoz, ausencia y retardos en la eyaculación, estas son de las disfunciones sexuales más comunes. Hay que descubrir las causas fisiológicas primero y luego, o sea, fisiológicas, orgánicas, anatómicas que pueda estar padeciendo el paciente y luego entonces ya quedarnos con las causas netamente psicológicas. Antes se decía que era un problema netamente psicológico, que era el hombre que no se había educado adecuadamente, pero hoy por hoy los estudios científicos demuestran que no, que hay cuestiones fisiológicas que están involucradas, la producción de hormonas, oxitocina, adrenalina, noradrenalina, hay una cuestión a nivel de la columna que cuando se hace presión también, no recuerdo exactamente en dónde es, también puede hacer que haya una eyaculación en un momento que no se alcanza, pero es muy común en los hombres y muy frustrante también. Otra de las disfunciones sexuales más comunes es el deseo sexual hipoactivo, la anafrodisia o el deseo sexual inhibido o la apatía sexual, estrés, tensión, ansiedad, muy común en esta época, en estos tiempos que estamos viviendo. Las parejas no quieren tener actividad sexual. En mi programa es una de las consultas más comunes, no tengo deseo, mi pareja no quiere tener relaciones sexuales, mi esposa no quiere tener sexo conmigo, mi esposo no se me acerca ni siquiera para besarme ni acariciarme. O sea, es más común de lo que pensamos. Y por supuesto, también tiene causas no solo fisiológicas y anatómicas, hormonales, sino que también psicológicas. Estrés, ansiedad son los factores que suelen tener mucha incidencia en estos temas. El desinterés por las cuestiones sexuales, no solamente por el coito o el juego, o sea, involucra todo, no solo el coito, sino que otras cosas. Esto es algo muy común el día de hoy. El deseo sexual inhibido primario es cuando nunca se ha tenido deseo sexual. O sea, siempre, desde que me acuerdo, nunca he tenido deseo sexual. Siempre he sido así. También está el deseo sexual inhibido secundario. Y esto se da, por ejemplo, en las mujeres después de que paren, después de que dan a luz, cuando son madres, como que el deseo sexual se inhibe, se va en algunas, pero no en todas, porque están cansadas. Las relaciones de pareja también, cuando no hay una muy buena comunicación, pues yo pierdo el deseo. Pues si mi pareja no me trata bien, pues yo me pierdo el deseo, ya no quiero tener relaciones sexuales. Y no es que tenga un problema fisiológico o anatómico. También están los factores relacionales. ¿Sí? Aquí están unas revistas. Yo ahora le agregaría aquí el celular y la tablet, ¿verdad? Ya nadie quiere, solo quieren estar viendo su teléfono, su celular, viendo Netflix, viendo todo, menos teniendo relaciones sexuales. Entonces, hay factores situacionales o selectivos, con una pareja sí, con otra pareja no, porque estoy enojado contigo, porque tú me ofendiste, porque tú no me caes bien, porque tú estoy celosa. Y por supuesto, hay factores traumáticos como las violaciones, los abusos sexuales a cualquier edad. Generan respuestas en el sexo de manera negativa cuando no son tratados adecuadamente desde el punto de vista psicológico, cuando no se les da terapia, cuando no se les da atención desde esa perspectiva, pues eso genera también. Hay factores personales, la ingesta de algunos medicamentos antihipertensivos, antidepresivos para la diabetes, tienden a dar disfunciones sexuales de las que mencionamos, eyaculación precoz, deseo sexual inhibido, anorgasmia, pero tampoco significa que dejen de tomar sus medicamentos. Tiene que ser un médico, si es cardiólogo, por ejemplo, no puede dejar de tomarse su medicamento porque eso le puede hacer daño, pero sí consultarlo con su médico. Mencionamos los factores cognitivo-conductuales y aquí es donde yo hice énfasis en hablar de la sexualidad con los niños desde pequeños de una manera sana, saludable, porque todos aquellos factores psíquicos y sentimientos de culpabilidad por creencias erróneas respecto a la sexualidad y al derecho de experimentar placer, sentimientos contradictorios por un compañero con el que se está en discordia, etcétera, pueden provocar disfunciones sexuales que distorsionen o afecten su vida sexual. Pero estos son muy comunes. Una crianza muy restrictiva en cuanto a la sexualidad cuando eran niños.
También el estrés, la tensión, la ansiedad, el trabajo, hoy no tenemos tiempo para nada, que la COVID, que la mascarilla, que hoy me toca ir, que hoy, todo eso provoca disfunciones sexuales que afectan la relación de pareja. Muchas veces no se trata de que uno de los miembros de la pareja tenga deseo sexual inhibido, sino que la otra persona tiene un deseo sexual hipoactivo. Ayer me llamaba alguien y me dice, mira, es normal que yo quiera tener sexo todos los días, todas las noches. Y entonces yo me quedé y dije, no, no, no. Entonces, pero fíjese que también tengo un problema, que ella dice que no siente nada. Entonces, ya se imaginan ustedes, el hombre todos los días queriendo tener sexo con ella y ella anorgásmica. ¿Cómo no van a tener problemas en ese sentido? Entonces, no es que la pareja sea hipoactiva, sino que el otro es hiperactivo y es de ponernos de acuerdo para que la relación pues sea totalmente satisfactoria y placentera. También creo que hay que hacer un diagnóstico, el estudio clínico integral es sumamente importante, multidisciplinario, ginecólogo, urólogo, psicólogo, todos, dermatólogo, tiene que estar involucrado el área médico-quirúrgica, o sea, la historia clínica cuando te consultan por una disfunción sexual, el área psíquica, los antecedentes psíquicos, también tiene que estar el área sexológica, la historia clínica sexual, eso, patrones de crianza, el área de las parejas, antecedentes de la pareja, dinámica de la pareja, todo eso lo tienes que ver cuando alguien te consulta por disfunciones sexuales. La atención de la salud de las personas es parte importante de la salud integral y ya no puede ni debe ser olvidada por los profesionales. La atención de la salud sexual de la población requiere profesionales. Así es, multidisciplinarios en diferentes disciplinas del conocimiento, que además de poseer el dominio cognoscitivo, sean capaces de considerar la sexualidad de sus consultantes de forma objetiva, libre de mitos, por favor, y de prejuicios. Lo que dije al inicio. Y a la vez, con una actitud humanista, por favor. Es necesario recibir tratamiento, hay que consultar con el médico, primeramente, hay que consultar con el terapeuta, hay que buscar causas orgánicas, solamente 5% de las disfunciones sexuales son producidas por causas orgánicas y eso lo detecta ¿quién? El ginecólogo o el urólogo. Hay que dar terapias psicológicas, cognitivo-conductuales, son las que a lo largo de mi historia clínica han funcionado mejor. La desensibilización mediante focalización sensorial funciona muchísimo, el insight hasta comprender también las causas del problema, el enfrentamiento de las ideas negativas y la ansiedad anticipatoria que se presenta en los pacientes, la utilización y entrenamiento con fantasías eróticas, juguetes sexuales, lo mencionaba, lo del teléfono y las videollamadas, análisis de causas inmediatas a corto y a largo plazo también. Es importante entonces la información sexual, ejercicios para potenciar la intimidad, libros, películas o cualquier material erótico, no pornográfico, erótico para estimular, construir un estilo de vida sexual que sea satisfactorio, también desarrollar nuevos escenarios sexuales y favorecer la confianza y la seguridad en la pareja. Definitivamente hay niveles de atención que tenemos que tomar en consideración, nivel primario, nivel secundario y nivel terciario, para dar tratamiento a nuestros pacientes cuando estos nos consultan. La sexología y el ejercicio terapéutico de la misma son multidisciplinarios, no podemos trabajar solos, por lo que se considera que la atención óptima de las disfunciones y los problemas sexuales, conservando siempre la mira del bienestar del consultante, es cómo, mediante la conjunción de diferentes enfoques, ¿sí? Un equipo multidisciplinario, ginecólogo, urólogo, dermatólogo, psicólogo, psiquiatra, en fin, pero que tengan una formación sólida en este tema, por favor, y no que terminen generando más complejos. Y bueno, por cuestiones de tiempo, son las 20 horas con 32 minutos y yo también me tengo que preparar para mi programa, que tengo que enlazarme con la radio a las 8:40. Entonces, doy por terminada esta conferencia. Espero que ustedes hayan podido tomar un poquito el concepto que esta noche me trae hacia ustedes para poder identificar a la sexualidad, conocerla, disfrutarla, vivirla sin mitos, sin tabúes, que se preparen
clínicamente, académicamente, para poder ayudar a quien en su consulta llegue a preguntar acerca de los temas asociados con la sexualidad humana. Quedó mucho por acá, quedó mucho por acá. El tema que tenía después de esto es acerca de el sexo se acaba o se acaba con el sexo. Se los dejo de tarea. Se los dejo de tarea. Si el sexo se acaba o se acaba con el sexo. ¿Ustedes qué creen? Le queremos dar las gracias por su tiempo, por acompañarnos hoy. Sabemos que ya tiene el programa. Así es. Varios, bueno, ellos tienen preguntas, los invitamos ahí a, no sé cuál es el número de teléfono al que pueden llamar para que puedan. Creo que ahí está. Siempre pueden escucharla íntimamente, Yulisa. Pueden realizar las preguntas, ya sea hoy o el día que ustedes deseen. Yo creo que contamos con esa accesibilidad para poder llamarla, preguntar y escuchar las preguntas también que sus oyentes realizan y felicitarla nuevamente por atreverse a hablar de temas que son difíciles, muchas veces son difíciles de hablar y que también por lo mismo que a veces no lo hablamos o no nos atrevemos a decir lo que pensamos o lo que sentimos, nos causan ciertos conflictos psíquicos, ¿verdad? Entonces, Así es. de empezar por hacerlo, por conocernos a nosotros mismos, esperamos en serio tenerla cuando todo esto pase, esperamos que el próximo año ya sea mejor, ¿verdad? Y poder conocerla en persona, licenciada. Nuevamente, gracias. Gracias a ti, un honor. Íntimamente Julisa, de Emisoras Unidas de Guatemala. Ahí me encuentran en Facebook Live. Todos los días se transmite el programa, no solo en Emisoras Unidas de Guatemala, sino también en Íntimamente Julisa. Twitter es Julisa-EU, Instagram es Íntimamente Julisa EU y mi Facebook es Íntimamente Julisa Emisoras Unidas y Julisa Martínez Molina. Ahí me encuentran entonces. Pero qué bueno que ustedes también están rompiendo estos paradigmas ya con los jóvenes científicos que se están formando. Así es que los espero en Íntimamente Julisa de Emisoras Unidas. Un beso para todos. Hasta pronto.